Qué bueno que están aquí. Los tres momentos más importantes de la vida de un ser humano son el día que nace, el día que sabe para qué nació y el día que asume ese llamado. Nosotros no tenemos control del día que nacemos, pero sí debemos indagar y preguntar para qué Dios nos trajo a este mundo. Porque todo el mundo tiene un propósito. Y a medida que va siendo revelado, nosotros tenemos que ir asumiendo. Esos son los 3 días más importantes. En ese proceso que nosotros llamamos vida, como dice la palabra, vamos a tener muchas aflicciones. Y dentro de las aflicciones, como parte de vivir en este mundo, el dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. El dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. Y muchos de nosotros sufrimos por la consecuencia de las decisiones que tomamos o no tomamos, y porque de alguna forma todos los días nos mantenemos desalineados en nuestro accionar, en nuestro pensar y en nuestro hablar de lo que Dios dice en su palabra. Y eso hace que nosotros estemos viviendo en este mundo bajo el dominio del reino de la oscuridad, cuando podemos vivir caminando, guiados por el reino de los cielos, el reino de Dios. Cuando caminamos en el reino de la oscuridad, vamos a experimentar muchas cosas, entre ellas la lujuria. La lujuria que no se resiste se convierte en hábito. Y el hábito que no se resiste se convierte en necesidad. La necesidad por lo malo, la necesidad por las cosas malas, nos lleva inevitablemente a la muerte espiritual. Y por lo que yo quiero que oremos, yo quiero que tú ores por ti mismo, es por lo siguiente. Cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados, mira, en una ocasión dice la palabra en el Evangelio de Lucas, que Jesús, luego de haber resucitado, se juntó con sus discípulos y dice la palabra que Él le abrió el entendimiento. Vamos, ora para que Dios te abra el entendimiento. Dile, Señor, abre mi entendimiento para que tu palabra se siembre en mi corazón y produzca fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 112. Voy a usar la nueva versión internacional, o sea, la NVI. Dice, aleluya, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos.
dichoso, bienaventurado, dice aquí, el que teme al Señor y que haya gran deleite en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos, la luz brilla en las tinieblas. Para los que son misericordiosos, compasivos y justos. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo jamás caerá. Su recuerdo permanecerá para siempre. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, sin temor alguno, y al final verá derrotados a sus adversarios. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema el corazón firme. Vamos a hablar sobre el corazón firme. Actualmente, nuestra humanidad vive en esclavitud. El mundo en el que vivimos, en él existen dos realidades. Póngale asunto a esto. Hay dos realidades en las que nosotros estamos viviendo día a día. Solamente dos. La primera es la realidad espiritual y la segunda, la realidad natural, que es la que nuestros ojos y nuestros sentidos perciben. La realidad espiritual tiene que ver con lo eterno, con lo que no está restringido por el tiempo. La realidad natural está restringida por el tiempo y también se le conoce como lo temporal. Y que a pesar de que nosotros nos encanta lo temporal, es bueno que sepamos que cuando partamos de este mundo, nada de lo que hoy existe existirá. Todo a lo que nosotros nos aferramos en este mundo es temporal y tiene fecha de expiración. Y en medio de esas dos realidades, Dios nos llama a que aún aquí en esta tierra, rodeado de la oscuridad del mundo natural y del reino de las tinieblas, Dios nos llama a nosotros vivir en la realidad del mundo espiritual. Esa realidad del mundo espiritual fue traída a la tierra cuando Jesús vino. Jesús llegó, nació, vivió en anonimato por casi 30 años y luego surgió públicamente. Cuando Él surge públicamente, comenzó a caminar en el libreto que su padre le había trazado para vivir en esta tierra. En pocas palabras, Jesús comenzó a caminar en su propósito. Así como tú y yo tenemos un propósito, Jesús, como humano, vino a cumplir un propósito. Y la clave del éxito de Jesús como humano en la tierra tuvo que ver con que Él siguió paso a paso el propósito para el cual Dios lo trajo a la tierra. Dentro de ese propósito habían una serie de hechos que Él tenía que vivir, cosas que hacer y cosas que decir. Una de ellas, bautizarse, no porque Él necesitaba ser limpio de pecados, sino porque era un llamado del Padre para todo el ser humano de la tierra. Y como Él estaba aquí, Él también tenía que hacer lo mismo. Y cuando Jesús fue bautizado, hubo un momento importante que todos recuerdan. El Padre habló desde el cielo y dice Juan que el Espíritu Santo, como una paloma, descendió sobre Él y permaneció en Él.
Una cosa es que el Espíritu Santo venga y se pose sobre una persona, y otra es que el Espíritu Santo se mantenga en esa persona. El Espíritu Santo se constricta, se pone triste cuando nosotros no actuamos de acuerdo a lo que dice el Padre. Pero como Jesús actuó perfectamente como el Padre se lo pidió, el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció en él. Inmediatamente dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado por ese mismo Espíritu. Oiga bien, Jesús fue guiado por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser probado. Toda revelación de la palabra de Dios que sea puesta en tu corazón será probada. Si una gente lee, Jehová es mi pastor y nada me faltará, Él me guía aun cuando yo ando en valle de sombra y de muerte. Si eso no es información y ha llegado como una revelación, en algún momento esa revelación va a ser probada. Y para saber si Jehová te guía cuando las cosas están difíciles, como dice la palabra, en medio del valle de sombra y de muerte, para que eso sea probado, Dios te tendrá que permitir llevarte al valle de sombra y de muerte. La gente no sabe que el diablo es un instrumento en la mano de Dios. Cuando él te ataca y te pone en un desierto mediante una situación, Dios utiliza eso para probar tu corazón, para probar la revelación que tú has recibido de su palabra. Nadie puede coger ese examen por ti. Tú tienes que pasarlo tú. Y si tú no lo pasas, entonces tendrás que repetir todo el drama de nuevo hasta que lo pases. ¿Cuántos les encanta la revelación de la palabra de Dios más que información? Déjame decirte, eso que a ti te encanta va a ser probado. Y qué bueno, porque la Biblia dice que cuando algo es probado y nosotros pasamos la prueba, viene una gran recompensa. Pero por ahí no es el tema. Vivimos en dos realidades, mundo espiritual, mundo natural, y el mundo espiritual vino cuando Jesús vino a la tierra. En Mateo capítulo 4, verso 17, estoy leyendo todavía en la Nueva Versión Internacional, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, y esto fue desde entonces, eso fue después que él fue probado, 40 días y 40 noches, después que el Satanás lo atacó. Los ataques de Satanás no fueron con diablitos con cachos, cola y tridentes en la mano, botando fuego por la boca que lo punchaban, no. Los ataques de Satanás, de Jesús, fueron a su mente, igual que los ataques tuyos. El diablo ataca tu mente y de las personas que están a tu alrededor. Tú tienes todo el tiempo parqueándote en el mismo parqueo. Y un día vas a la iglesia y lees una palabra de Dios que dice que no trates a los demás como te tratan. Trata a los demás como a ti te gusta ser tratado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú dices, aleluya, gloria a Dios. Y te pones contento por eso. Y ves la revelación de eso. Sales de la iglesia, llegas a tu edificio y vas a parquear tu vehículo en un parqueo que tú siempre te parqueas, pero la vecina, que siempre ha sido tan amable, ella quiso parquearse ahí. O quizás es que hay visitas en tu casa, tú has ocupado más de los parqueos que te tocan
y la vecina te cedió ese parqueo y tiene como una semana en eso y tú vas a parquearte ahí. Y cuando tú metes tu vehículo ahí, la vecina viene, sale del vehículo y te insulta. Pero ya está bueno. El parqueo era solamente por 3 días y usted está abusando de mi generosidad. Lleva una semana entera. Una vecina a la que tú le has hecho tantos favores, de repente viene y te insulta. ¿Tú sabes por qué pasó eso? Porque Satanás ataca la mente de todos los seres humanos aquí en la tierra. La verdadera prueba está, los verdaderos ataques están a nuestra mente. Yo no estoy inventando, todo eso que yo estoy diciendo está en la Biblia. Y cuando una persona no tiene un corazón firme en el Señor, aunque usted sea cristiano, las insinuaciones, las influencias de Satanás van a hacer que tú reacciones a la voz de él y no a la voz del Espíritu Santo. Y tú, la vecina, vas a insultar a esa persona, en este caso en la historia ese eres tú, y tú acabas de escuchar, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero se te cruza el cable de Asua y el de Barahona, de donde es tu abuela, y tú vienes y le respondes con un insulto a la vecina. ¿Qué es lo que usted se cree? Y ahí mismo canta el gallo por 3ª vez. Y así como le acordó a Pedro, que le dijo que lo iba a traicionar, ahí mismo tú oyes la voz del que estuvo predicando ese día. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como dicen los muchachos, tú acabas de aquerosear a esa vecina. El reino de los cielos, el reino de Dios, dice Jesús, que está al alcance de todos nosotros. Su reino espiritual llegó y está aquí porque el Hijo de Dios lo introdujo. Jesús dijo en Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. O sea, él dice, mi reino ha venido conmigo, de donde yo vengo mi reino ha venido conmigo. Y si tú quieres entrar en ese reino, tienes que arrepentirte. ¿Qué significa arrepentirte? Tú tienes que dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan y dar un giro de 180 grados. Eso es lo que dice la palabra. Para tú vivir en esa realidad del reino. Porque el reino de Dios, oye bien, vino a desplazar para siempre al reino de las tinieblas. Y esto es un proceso que está ocurriendo en la humanidad desde que Jesús vino. En el reino de las tinieblas, la gente que vive bajo la influencia del reino de las tinieblas vive enfocada en una de estas cosas. Vive enfocada siempre en lo material. Su vida es lo material, las cosas materiales, se apegan a ellas. Viven enfocadas en malos deseos y placeres. Sexo fuera del matrimonio, pornografía. Una copa de alcohol que tiene como 1 galón de capacidad. Borracheras. Fama. Fortuna. Codicia. Muchas preocupaciones y ansiedad. Engaños de la riqueza. Eso es el reino natural y temporal que está aquí en la tierra. Si el enfoque de una persona está en eso, está bajo la influencia de ese reino, que es el reino de Satanás. El reino de las tinieblas, en ese reino, a nivel emocional, la gente experimenta mucha ansiedad, depresión, vacío, miedo. No significa que usted no puede experimentar depresión o ansiedad, vacío o miedo. El problema no es que usted llegue a experimentar eso. El problema es que la gente se queda viviendo en esos estados emocionales. Mientras estemos en esta tierra, todos esos ataques y emociones nos van a seguir atacando. Ahora, Dios nos ha dado las herramientas para nosotros no vivir bajo ese estado, esclavo de nuestras emociones, esclavo de las circunstancias, porque el cristiano, el hombre de Dios, no vive por lo que ve, sino por lo que Dios dice en su palabra. No caminamos por lo que vemos, caminamos por fe. Caminar por fe significa que yo camino en un camino
donde Dios me ha dicho, al doblar de la curva que está a 3 kilómetros, ahí tú vas a encontrar una fuente de agua. Tú vas caminando con sed, de repente hay un temblor y algo te dice, devuélvete, no sigas adelante. Caminar por fe significa, yo no me fijo en el terremoto, no escucho a las personas que me dicen devuélvete, yo camino por fe creyendo y confiando que el que me creó a mí dijo que al doblar de la esquina, al doblar de la curva, estará el agua. Eso es lo que se llama vivir por fe. Actuar como si lo que Dios dice es cierto. No importa lo que logremos, con quién estemos y lo que tengamos y por quién en la tierra seamos venerados. Wow, pero tú eres hermoso, tú eres bello, qué inteligente tú eres. Tú eres una persona muy fina. Tú sabes mucho. Tú tienes la solución a todos los problemas. No importa si nuestra seguridad e identidad se basa en todo lo temporal. Siempre, no importa lo que recibamos, lo que ganemos, a quien conozcamos, vamos a experimentar vacíos. Esa es la esclavitud en la que la humanidad vive en este momento por elección. Sí, por elección. Porque Dios siempre ha dicho, te he dado a elegir entre vida y muerte. Ay, si tú eliges la vida, significando que nosotros nos dio Dios la capacidad de elegir qué tipo de vida queremos vivir. Pero si tú vives para el reino de las tinieblas, déjame decirte otra cosa que también va a ocurrir. Va a ocurrir que parte del engaño, porque la palabra diablo significa engañador, parte de su engaño es hacerte pensar a ti que tú estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tú vienes a la iglesia los domingos o los miércoles o los sábados. ¿Hay que venir a la iglesia? Claro, ¿por qué? Porque lo dice la Biblia. Pero cuando una gente viene, pero su vida no está siendo transformada, entonces hay un problema. Porque venir a la iglesia, venimos para que Dios nos alimente, para adorarlo en comunidad, pero venimos para que Él nos alimente de la palabra de Dios en un banquete corporativo que nos motive a hartarnos y a llenarnos de su palabra a nivel individual todos los días de nuestras vidas, de lunes a domingo, 24 horas. En medio de todo eso, hay quienes vienen una semana sí, una no, 2 no, y luego vengo una sí. Esto que yo estoy diciendo no es para juzgarte, simplemente para decirte que si tú tienes fiebre, tú tienes una infección en tu cuerpo. Es para decirte que si ese es tu comportamiento y tú no tienes hambre de las cosas de Dios, tú estás bajo el reino de las tinieblas y en su misericordia Dios quiere que tú lo sepas para que tú hagas algo al respecto. Entonces uno dice, pero es que yo no tengo deseo de venir a la iglesia. Es que hay cosas que para mí son más importantes. La verdadera fe de una gente se muestra no en lo que dice, sino en lo que hace. La verdadera fe en lo que una persona cree no es necesariamente conocido por lo que dice por su boca, sino por lo que hace, en qué emplea su tiempo, en qué está invirtiendo su tiempo. ¿En qué tú inviertes tu tiempo? Pastor, ¿significa que tenemos que dejar todo lo de este mundo? No. En Juan 17, Jesús le dijo al Padre cuando oraba, yo no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Sabe lo que le está diciendo? No los saques de este mundo de tinieblas, pero manténlos pegados y santificados por medio de tu palabra, para que viviendo en la oscuridad, ellos caminen como luz y alumbren la vida de otros. Eso es lo que Él quiere.
¿Qué hago si no tengo deseo de leer la Biblia o venir aquí? O si otras cosas son más importantes para mí. Bueno, lo primero que tienes que hacer es que reconocer que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Ok, ¿y cómo yo hago para cambiar el deseo de hacerlo o no hacerlo? Haciéndolo. Haciéndolo. Cuando yo conocí a Idelka hace unos años atrás, nosotros íbamos a comer a la cafetería de Codetel todos los días. Idelka no comía nada. Nada. De hecho, a mí me gustaba que ella comprara la comida de la cafetería y nos hicimos amigos. Yo me sentaba con ella para que ella me viera todo lo que ella no se comía. Idelka era una mujer extremadamente delicada y ñoña. Si yo le levantaba la voz, se ponía a llorar. Si yo levanto la voz ahora, me da un trompón. Y me dice, a una mujer no se le trata así, se le trata como si usted estuviera tocando el pétalo de una flor. Mentira, yo no me da golpe nada, eso es bromeando que yo estoy. Lo que quise decir es que ella ha cambiado. Ella no comía tomate, no comía una serie de cosas. Y ella come todo eso. Cuando yo conocí a Idelka, lo único que ella sabía hacer era sándwich. No cocinaba nada. Hoy en día, Idelka llega a la casa, llegan los hijos, y en 25 minutos te prepara un banquete. Yo no entiendo cómo lo hace. Y la cocina limpia. Yo no entiendo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que aún yo no quiera una cosa, yo puedo aprender a hacerla. Porque todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar. Yo no puedo vivir mi vida haciendo lo que yo quiero. Yo tengo que hacer lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Y llegará un momento en que cuando yo le diga a mi alma, alma mía, alaba al Señor y haz lo que Él te dice, llegará un momento en que Dios va a alinear lo que yo quiero con lo que yo necesito, que es lo que Dios quiere para mí. Yo no me quiero beber esa medicina, sabe demasiado mal, bébasela. Hay muchas cosas que yo y tú hacemos no porque queremos, sino porque tenemos que hacerla, porque necesitamos hacerla. Hay muchos lunes que yo no quisiera levantarme a trabajar, pero yo voy a trabajar porque yo tengo una familia, en mi caso, de 7 muchachos. Yo no podía darme el lujo de no ir a trabajar. Y yo lo hacía. Y había momentos en que yo me levantaba y lo hacía sin querer hacerlo. Pero eventualmente, cuando yo conocí a Dios, entonces conocí el placer del trabajo. Porque el trabajo dignifica. El que no le gusta el trabajo, después de escuchar la palabra, es un vago. Miren, y déjenme decirle como paréntesis, Dios no quiere nada con los perezosos. ¿Dónde estábamos? En Juan 3:17, nueva versión internacional. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Oiga bien, Dios no mandó a Jesús para condenarte. Si tú descubres al Señor, te vas a dar cuenta que cuando Él te encuentra, su presencia te dejará saber lo pecador saso que tú eres. Pero no con acusación, sino es como un espejo de amor. Yo no sé cómo explicarlo. Es que uno le pasa eso cuando lee la palabra y se da cuenta, wow, pero yo sí soy envidioso. Tú no te sientes acusado, te sientes amado. Dios no mandó a su Hijo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él, oiga bien, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree, no ya está condenado por no haber creído en el Hijo, creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio,
El que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. La pregunta de los $75,000 con 15 centavos. ¿Qué podemos hacer para nosotros en esta tierra comenzar a caminar dentro del reino de Dios? ¿Qué podemos hacer? Volvemos al verso de Mateo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Digan lo que dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué yo tengo que hacer para yo comenzar a caminar en la dimensión, para ser gobernado por el reino de los cielos y no por el reino de las tinieblas, que me lleva a pecar, que me lleva a ser egoísta, a ser envidioso, a querer todo para mí, a no querer trabajar, a mentir? ¿Qué yo tengo que hacer para salir del dominio de ese reino y entrar en el reino de Dios, que es amor, que es paz, que es paciencia, donde no hay enfermedad? ¿Qué yo tengo que hacer para eso? En Mateo 4:17 dice algo muy simple: arrepiéntete. Arrepentirse es que si yo voy caminando en una dirección donde yo estoy fornicando o cometiendo adulterio, yo automáticamente, por decisión que Dios me ha dado, doy media vuelta y dejo de acostarme con la secretaria. Por si acaso en la grabación, para que no lo editen, yo estoy hablando hipotéticamente. Usted deja de acostarse con la secretaria, deja de cometer adulterio, deja de hacer todo eso. Eso es arrepentirse. Usted antes hacía una cosa y ahora no la hace. Es cambiar sus malos caminos por los caminos de Dios en todas las cosas que usted hace. El Salmo 1, verso 1 dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. ¿Quién te aconseja a ti? Cuando tú tienes un problema, ¿a quién tú llamas? ¿A quién tú escuchas? ¿Quién te ha dicho a ti que porque tu hermano sea tu hermano, hijo de tu mamá y tu papá, y sea mayor que tú tienes que seguir sus consejos cuando sus consejos no le agradan a Dios? ¿Quién te ha dicho a ti que tú tienes que seguir haciendo eso? El respeto no tiene nada que ver con obedecer ciegamente a una persona. ¿Quién te ha dicho a ti que si cualquier persona, no importa quién sea, te aconseja hacer las cosas que no le agradan, tú tienes que obedecer a esa persona? ¿Quién te ha dicho a ti eso? Yo le doy gracias a Dios que yo tuve un papá, tengo una madre que nunca me ha hecho hacer cosas, ni me ha pedido que haga cosas que a Dios no le agradan. Pero yo conozco de personas que tienen padres que le dicen que hagan cosas que a Dios no le agradan. Usted no tiene que hacer lo que su mamá o su papá diga si va en contra de Dios. Usted tiene que honrar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué significa honrar a papá y a mamá? En un caso como ese, significa que usted lo visita, que usted lo llama, lo trata con respeto, cuida de las necesidades de su padre. Y cuando comience a hablar y a insultar, usted guarda silencio. Paréntesis. A ninguno de ustedes le dieron una pela. Dígame qué pasó. Y cuando tú comienzas a hablar, te dicen, cállese. Es conmigo que tú estás hablando. O sea, primero te dicen, ¿qué pasó? Y cuando tú hablas, te dan una galleta, cállese. A mí me pasó eso mucho. Usted se calla, simplemente. Eso es honrar a papá y a mamá. Dichoso el que no sigue consejos de malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión con los burladores. ¿Qué usted hace juntándose con los gasparenses ausentes a beber y a despoticar? ¿Qué usted hace en un grupo donde mandan fotos de pornografía, videos de cosas? ¿Qué usted hace en un grupo donde mandan cosas que insultan, por ejemplo, al gobierno? ¿Qué usted hace en ese grupo? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Sino que en la ley del Señor, o sea, en su palabra, se deleita de día y noche y medita en ella. Deleitarse y meditar en la palabra de Dios es cambiar mi enfoque, oiga bien, para yo deleitarme en la palabra de Dios, que no me deleito, porque hay gente que no le deleita leer la palabra de Dios, la leen por obligación, pero para yo llegar a deleitarme, yo tengo que estudiarla y meditar en ella. Les voy a decir un secreto.
Cada vez que usted vaya a leer la palabra de Dios, si usted puede, arrodíllese, y si no puede arrodillarse, puede hacerlo de otra forma, y pídale a Dios que por favor dame sabiduría, abre mis oídos, permíteme entender lo que tú estás diciendo. Y sobre todo, una vez yo lo entienda, por favor, ayúdame a yo caminar y a dar pasos de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Haga eso y persista, sea perseverante en leer la palabra todos los días, todos los días. Lunes, martes, miércoles, viernes, ¿sabe? Cuando viene aquí, todos los días. Para yo entrar ahí, yo tengo que cambiar mi enfoque. Oiga esto. Yo lo he dicho otras veces, pero oiga, ponga la atención a esto. Yo tengo que cambiar en lo que yo me enfoco específicamente con lo que yo oigo. ¿Cómo explico esto? Nuestra mente es un recipiente. Y ese recipiente se llena de todo lo que yo escucho. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando una persona oye, tú no sirves, esto no va a funcionar, eso es demasiado grande para que ocurra. Toda la gente del gobierno son corruptos y ladrones. O sea, lo dicen como una verdad, todos, y meten a todos sin excepción, cuando eso no es así. Cuando usted se pone a escuchar noticias, cuando usted se pone a escuchar de esos programas que a usted le encanta, de redes sociales, donde agarran a una gente y la depotrican y comienzan a chismear, que lo que dijo fulanito, ¿y tú supiste lo que dijo? Bueno, y hay cuando las redes sociales encuentran de alguien que ha sido infiel, como pasó en estos días con una persona famosa que hace ejercicio y enseña a gente a hacer ejercicio. Y estaba casado y de repente salió que ella lo dejó. Chacho, eso fue materia prima por una semana despotricando. Y la gente pone los títulos aquí. Ya yo sé por qué fue que él lo hizo. Aquí te vamos a explicar cómo fue que ella lo descubrió. Y ahí están todos los borregos conectándose a ver esos videos. Así, miren. Idiotizados. Y Satanás contento con una pala. Y usted como si tuviera un embudo en su oreja, depositándole todo los tipos de mentira y basura en su mente. Entonces su mente, que es su corazón, se llena de eso. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones en la vida, lo que sale por su boca es lo que abunda en su corazón por consecuencia de lo que usted ha estado oyendo todo el tiempo. ¿Usted quiere salvar su vida? Deje de estar escuchando todo eso disparate. Mejor agarre un video de algún predicador que a usted le guste y póngase el día entero a escuchar a alguien predicando la palabra de Dios. Ay, qué religioso ese pastor. Yo no soy religioso. Yo lo que no soy es pendejo. Mi enfoque debe cambiar en lo que yo escucho y lo que yo hablo. El problema es que lo que yo hablo va a depender de lo que yo escucho. A mí me sorprende porque no con mucha gente, pero me ha tocado encontrármelos por ahí y de repente, Antonio, se me quedó la cartera. Antonio.
montoneazo, bendito motorista, no te metes en el medio. Aquí son excelentes gerentes de imagen, pero cuando salen de aquí, de la abundancia del corazón, habla su boca. Y si ese eres tú, wake up, despierta, abre el tubo de drenaje y saca toda la basura que tú has estado escuchando. Cierra la llave de los canales de mala noticia y de esos tipos de farandos. Cierra esa llave y abre la llave de alguien que te hable de la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. No seas pendejo ni pendeja, como dicen los españoles. No seas tonto. No seas tonto. No seas tonta. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre un reino de luz y un reino de tinieblas. El deseo no cambia nada. Lo que cambia es lo que tú haces. ¿Cómo yo puedo elegir hacer y elegir dejar de hacer? Porque cuando yo me arrepiento, tengo que dejar de hacer cosas para comenzar a hacer otras cosas diferentes. Dios te dio y me dio a mí la capacidad de elegir lo que yo hago y lo que yo no hago. Dios te dio y me dio a mí la capacidad de elegir lo que yo hago y lo que no hago. Hay una palabra poderosa que mucha gente no utiliza. Que esa palabra, si tú la utilizaras todos los días de tu vida, vas a salvar tu vida. Y esa palabra es la palabra no. Bébete este trago. No. Yo no sé si ustedes vieron, porque el diablo siempre anda suelto. En el discurso que hacen los presidentes en Estados Unidos, generalmente en marzo, yo le dije a mi esposa, bueno, habló Trump, pero ¿y qué habló él? Porque él acaba de entrar hace un mes. Yo le dije, bueno, los presidentes de Estados Unidos se inauguran en enero y en marzo hablan de lo que van a hacer, porque no tienen tiempo. Pero Trump entró en enero, habló de lo que iba a hacer, pero también ya de lo que había hecho. Y cuando él iba entrando, a mí me encanta ver todos esos discursos, siempre lo mismo, un drama, lo mismo. Mr. Speaker, the President of the United States, vocero, aquí viene el presidente de los Estados Unidos. Y todo el mundo se para, casi todo el mundo, y comienzan a aplaudir. Y él entra por el pasillo, comienza a saludar aquí, comienza a saludar allá, saluda aquí, saluda allá, antes de llegar al podio. Y si ustedes se fijan en el video, cuando él iba caminando, hubo una mujer que cuando él iba pasando y él se volteó a saludarla, ella le puso una mano en el cuello izquierdo y con la mano derecha le agarró el cuello derecho, izquierda y derecha, se le agarró la cabeza así y se acercó para darle un beso. ¿Quién sabe dónde? Y Trump, que es un viejo zorro, le agarró la mano de la derecha y se la bajó y le dijo, bésame aquí atrás, si tú quieres. El diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Y nosotros tenemos que enfocarnos, tenemos que arrepentirnos. Tiene que ver con alejarme de aquellas cosas que alejan mi alma de las cosas de Dios. Pero, como hemos dicho antes, cambiar comportamiento no es suficiente. Cambiar el comportamiento no es suficiente. Yo puedo dejar de tomar alcohol, no es suficiente. El cambio verdadero se va a producir cuando mi corazón deje de amar al alcohol. Y para que mi corazón cambie lo que ama, de la única forma que eso sucede es cuando yo me expongo diariamente a intimar con Dios.
en oración, estudiando y meditando su palabra. En pocas palabras, la transformación de lo que mi corazón anhela y ama, yo no tengo nada que ver con eso. Eso lo hace la palabra, pero cuando yo me acerco a la palabra. El bronceado de mi piel, yo no tengo control sobre eso, pero ese bronceado de mi piel me llega cuando yo me expongo al sol. Si no me expongo al sol, no me voy a broncear. De la misma manera, si yo no me expongo a Dios todos los días de manera intencional, los anhelos de mi corazón no van a ser transformados. Y se puede. Dios puede transformar lo que anhela tu corazón y cambiarlo hasta un punto en que tú puedas decir, yo me deleito escuchando y leyendo la palabra de Dios. Ya yo no la leo por obligación, yo ahora la leo porque yo me deleito, tanto o más que ver una serie de Netflix. Eso es posible, pero tiene que exponerse a Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Todo esto se trata, como dice en Marcos, capítulo 4, versos 24 y 25. Esta sí va en la versión Nueva Traducción Viviente. Marcos 24, 24 y 25. Jesús, luego de haber explicado la parábola del sembrador de la que habló el pastor Sibransin el miércoles, él dijo lo siguiente, dice aquí, Mateo 4, 24 y 25. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Hay una versión en inglés que dice, take heed of what you hear. Y otra que dice, tengan mucho cuidado con lo que ustedes escuchan. Esto es Jesús hablándole a la gente en el contexto del sembrador salió a sembrar la semilla, que es la palabra, y la tiró y cayó en diferentes tipos de terreno. Cuando él dijo todo eso y le explicó a toda la gente la parábola, él dijo estas palabras, pongan mucha atención. Dijo, hijo mío, pon mucha atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No, estoy mal. No, yo no estoy mal, yo estoy bien. Me equivoqué de escritura. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Banda, suba. Cuanto más atención escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Lo que Jesús está diciendo es, cuando la palabra de Dios está siendo hablada en un lugar, si tú le pones atención, Dios dice que como resultado de poner atención, Él te va a dar revelación y entendimiento. Y te va a seguir añadiendo revelación y entendimiento. No se sientan mal por lo que voy a decir, no lo digo por nada. Pero una de las señales que yo veo en personas que están interesadas en lo que Dios dice, son las personas que vienen a la iglesia con una libreta y traen que anotar, o anotan aunque sea en su celular. Si tú no lo trajo, no se sienta mal. Pero él dice, pongan mucha atención, porque hay una recompensa para que el que pone atención. ¿Cuál es la recompensa? Que Dios te va a dar revelación. Yo voy a dejar esto para la semana que viene, pero la Biblia dice, o mejor dicho, compara que la palabra es como una semilla. Y la compara con una semilla porque la semilla es algo pequeño que cuando se desarrolla produce árboles que dan fruto. El fruto que produce la semilla de la palabra de Dios, cuando cae en un corazón que le pone atención, no se ve inmediatamente porque ninguna semilla produce fruto instantáneamente. Pero lo que usted permite que se siembre hoy en su corazón de la palabra, eventualmente y no muy lejano,
usted va a cosechar frutos de esa palabra si usted la alberga en su corazón. ¿Y de qué se tratan esos frutos? Esos son frutos que hacen que tu corazón sea firme en la realidad del reino de los cielos, que es eterno, y no que tu corazón se angustie por las realidades del reino de las tinieblas, que es temporal. La palabra, uno de los frutos que produce es que transforma tu corazón. Dice el Salmo 112 que leímos en la Nueva Versión Internacional, en el verso 7, Salmo 112, 7. Voy a leer el 6. El justo jamás caerá. ¿Qué es una persona justa? Es una persona que, como dice ese mismo salmo al principio, aleluya, bienaventurados los que temen a Dios y que hayan gran deleite en sus mandamientos. Oye lo que está diciendo. Qué bienaventurados, qué bendecidos son aquellos que temen a Dios, que respetan a Dios. Lo han hecho por tanto tiempo que ahora obedecer sus mandamientos se convierte en un deleite, no en una obligación. La intimidad es tan grande con Dios. Dice, si tú quieres darme la promesa, dámela. A mí no me importa, haz lo que tú quieras. Yo lo que quiero es estar contigo. Wow, qué cosa más grande. Y Dios tiene su palabra llena de promesas, llena de promesas. Pero este verso dice en el Salmo 112, wow, qué bienaventurado es el que teme a Dios, al punto de que ahora le dice, yo prefiero un día en la puerta de tu casa que 1000 años en palacios y en lujos. Dame un solo día solamente parado en la puerta de tu casa. Es lo único que yo quiero. Él le llama bienaventurado a esas personas. Y luego dice que esa persona, el justo, jamás caerá. Mientras tú estés en la tierra, el diablo te va a tener trampa. Tú puedes tropezar, pero él dice que nunca va a permitir que tú caigas, porque él te sostiene con su mano victoriosa. Y tú, al igual que todos en la humanidad, vienen problemas, vas a experimentar problemas, pero dice que tú nunca caerás. Y dice el Salmo, en el verso 7, no temerá a recibir malas noticias. Wow. Miren, tenemos 8 años aquí. Y desde que nosotros llegamos, como a los 4 meses, nos están sacando. Y nos aumentan el alquiler y todo eso. Y yo, no les voy a negar, tengo el mal hábito, o tenía el mal hábito de, me aumentaban la renta, yo miraba mi cuenta de banco. Me aumentaba la renta, yo miraba la cuenta de banco de la iglesia. Y me llenaba de angustia. Hace mucho tiempo que yo leí ese verso, que el que teme a Dios no teme a las buenas noticias. Mi esposa sabe, cada vez que me llamaban de la oficina, pastor, pase por aquí, o pase el lunes, siendo viernes, yo vivía angustiado el fin de semana entero. ¿Qué es lo que me van a decir? Me van a sacar, y si me sacan, ¿qué yo voy a hacer con todas las familias que están aquí? Y llegaba el lunes y con el corazón así acelerado, con mucho miedo y mucha angustia, yo bajaba las escaleras y me sentaba y escuchaba. Muchas veces, con miedo a que nos saquen, pero 8 años más tarde todavía seguimos aquí. Hace como una semana aproximadamente, hace como 2 meses, bueno, como un mes aproximadamente, primero voy a decir eso, después lo otro, Pastor Kilvio dejó su ofrenda, se paró ahí y me dijo, ¿cómo tú estás? Yo le dije, bien. Y él me miró a los ojos, que me conoce, y me dice, no, tú no estás bien.
llámame para que hablemos. No lo he llamado, pero me dijo, llámame para que hablemos. Y luego, hace como una semana, nos mandan el email. Ok, permitido quedarse hasta julio, pero tenemos que aumentar el alquiler. De 15,000 vamos a pagar 18,000 y ya comenzamos a pagar 10,000 en el nuevo local. Yo nunca en mi vida he pensado, ¿y cómo nosotros vamos a pagar eso? Me llené de angustia y me desperté como a las 3 de la mañana, que casi me estaba asfixiando. Y entonces recordé parte de este mensaje. Mientras tú y yo vivamos en la tierra, Satanás no va a dejar de atacarte. Pero cuando tú dejas que la palabra entre y se siembra en tu corazón, la palabra en tu corazón crea un arma mortal que la Biblia le llama la espada del Espíritu. Que es cuando la palabra alcanza tu espíritu. Y los que leen la Biblia y han oído de la armadura de Dios, del escudo de la fe, el cinturón de la justicia, los calzados del evangelio, la armadura de Dios, la armadura de un soldado romano, era una armadura que básicamente defendía de ataques, pero la única arma de ataque que tiene el soldado es la espada. Y la palabra dice que cuando la palabra se siembra y produce fruto en tu corazón, se convierte en la espada del Espíritu con la que tú atacas. ¿Y en qué consiste el ataque? Satanás viene, ¡pum!, y suelta su semilla. ¡Buah! Te van a botar, tú no vas a tener cómo pagar, vas a pasar vergüenza, te van a criticar y vas a tener que verte cargando por las escaleras, todas las cosas, sin saber para dónde tú vas, y aquel lugar no está listo. Y en ese momento yo me llené de angustia. Y en ese momento el Espíritu Santo, con mucha ternura, vino y me susurró al oído y me dijo: el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y oigan esto. Yo comencé a hablar en voz alta: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque Él está conmigo. Su vara y su callado me infunden aliento. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Él me guía a verdes prados y junto a aguas de reposo me hace descansar. No tenía yo 2 minutos haciendo eso cuando yo vi cuando el ataque se iba, y lo que era angustia se transformó en gozo. Y en ese momento yo me senté, me puse de rodillas y comencé a alabar en silencio para no despertar a mi esposa. Ahí comencé a alabar al Señor. La realidad no había cambiado, yo había cambiado. Porque el Espíritu Santo, óigame bien lo que les voy a decir, esto es muy importante. No tome a la ligera la palabra de Dios. Nosotros vamos a tener desiertos, vamos a tener pruebas, siempre la vamos a tener. Pero el Salmo 112 dice en el verso 7: no temerá recibir malas noticias, porque su corazón estará firme, confiado en el Señor. De lo que se trata es que en el momento de la prueba, en quién tú confías, en quién tú tienes con fe. Cuando viene la angustia y tú la entretienes, tu fe está en lo que el diablo dice. Pero cuando tú dices: Jehová es mi pastor, la fe tuya cambia a lo que el Señor dice. Y de eso es que se habla cuando se habla de pelear la buena batalla de la fe. No es que los problemas van a cesar, seguirán cesando. Pero ¿qué hay en tu corazón para combatir eso? Dice el verso 8: su corazón estará seguro, sin temor alguno, y al final verá derrotados a sus adversarios. Para terminar, yo quiero hacer una pregunta a los que están aquí. La hice hace unas semanas atrás. ¿Por qué tú tienes miedo? ¿Cuál es tu principal temor ahora mismo? ¿O el que Él te vive atacando? Porque se ha visto que en el 95-97% de los casos, aquello que uno le teme nunca ocurre. Nunca ocurre. Quiero cerrar contando una historia de la vida real, pero anónima.
Anoche, en la víspera de la Navidad, había una familia de 6 personas alojada en nuestro hotel. Estaban en el vestíbulo junto a la chimenea, compartiendo historias, riendo, turnándose para leer extractos de su libro. Les pregunté de dónde eran. Oh, somos de aquí, dijo el padre. Nuestra casa se incendió ayer, pero milagrosamente todos salimos a salvo. Y eso hace que sea esta una feliz Navidad. La ansiedad es un tipo de incredulidad que surge cuando procesamos mentalmente nuestras circunstancias externas como si Dios no existiera, o como si existiera, pero como si no le importáramos a Él. De modo que creemos que estamos solos en un mundo hostil. Entonces el miedo y la ansiedad vienen, y los que lo entretienen es porque estos son productos de una mente huérfana. El miedo es fe en lo que el diablo dice. La palabra de Dios es fe en lo que Dios dice. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios quiere que tú desarrolles un corazón firme y confiado solamente en Él. Tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es intencionalmente, insistentemente, todos los días, leer, meditar en su palabra, y conversar con Él todo el tiempo.